Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ya veo que esta mesa de lujo que me acompaña ha tenido capacidad de llenar con creces este auditorio. Se lo agradezco muchísimo, tanto a ellos por el esfuerzo, porque son todos personas muy ocupadas, como a ustedes por venir. Me van a permitir que empiece dando las gracias a las fundaciones responsables de que hoy estemos aquí y sobre todo de que llevemos ya una buena temporada reflexionando sobre algo tan importante como el necesario fortalecimiento de España. Las fundaciones Villa Cisneros y Valores y Sociedad, que trabajan con este propósito, que trabajan muy duramente, que han organizado varias conferencias en torno a esta cuestión y que han logrado movilizar, en cierta medida, a esa parte de la opinión pública, no digo que sea muy grande, pero existe, a la que le preocupa esta cuestión. Hoy, para reflexionar sobre el necesario fortalecimiento de la conciencia de España, que es, desde mi punto de vista, absolutamente fundamental para el propósito que tenemos todos, me acompañan de derecha a izquierda Antonio Fernández Galiano, presidente de Unidad Editorial. Federico Jiménez Los... Sí. Es que no me voy a extender mucho en los currículums de mis acompañantes porque es que son tan conocidos y tan archiconocidos y tan importantes en el mundo de la comunicación que me parece absolutamente innecesario. Ustedes saben quiénes son. Antonio es el responsable del diario El Mundo y de otras publicaciones, Telva, etcétera. En fin, es uno de los grandes editores de la prensa española. Federico Jiménez Los Santos. Federico es mi jefe en las mañanas de Es Radio, es presidente de Libertad Digital, el rey de las mañanas de Es Radio y un... note, Es Radio, digo, Es Radio, Carlos es el de la COPE. Es que Carlos vendrá también. Carlos vendrá también, pues es muy probable. Es muy probable, ahí acabaremos todos. Cuando nos echen a todos de todas partes, acabaremos todos ahí, seguramente. A mi izquierda, Carlos Herrera. El rey de las mañanas de la COPE, después de haber pasado por otros muchos sitios. Federico es mi jefe actual, Carlos lo fue. Y Vieito Rubido, director de ABC, mi jefe también. Antonio Fernández Galiano también fue jefe mío y ustedes comprenderán que moderar una mesa en donde dos han sido tus jefes y otros dos lo son, pues tiene cierto mérito, pero en fin, yo tengo fama de ser valiente y vamos a intentar demostrarlo. Hoy vienen a hablar ellos, yo solo intentaré moderar, del necesario fortalecimiento de la conciencia de España en los medios de comunicación y aunque el día está fijado hace mucho tiempo, si lo hubiéramos fijado antes de ayer no lo habríamos hecho mejor. Nos contraprograma en el Ayuntamiento de Madrid Puigdemont, el presidente de la Generalitat, que está desgranando bajo la hospitalidad de la alcaldesa Carmena su plan de golpe de Estado secesionista. Hoy también hemos conocido por una información periodística que la Generalidad de Cataluña, los secesionistas preparan un referéndum, preparan una ley de ruptura para proclamar la independencia en 48 horas si es que no se produce ese referéndum ilegal que pretenden. Y con el referéndum también. ¿O con referéndum también? Claro. Sí. Bueno, pues el 11 de septiembre parece ser la fecha, o sea que dentro de nada. Y hoy sabemos que al frente del PSOE y con un poder prácticamente ilimitado hay un secretario general
Pedro Sánchez, que considera a Cataluña una nación y quiere reformar la Constitución española para cuadrar el círculo de la nación de naciones, eso sí, sin especificar cómo piensa hacerlo. Así que en estas condiciones les formulo a mis acompañantes la primera de las preguntas, que se refiere a la situación en la que estamos, es decir, al diagnóstico. ¿En qué situación se halla en este momento la nación española y nuestro concepto de la misma? ¿Y hasta qué punto ha alcanzado el separatismo su plan de romper España? El separatismo catalán y vasco. No nos olvidemos, por favor, del separatismo vasco, que siempre está ahí al acecho. Hemos decidido ir por orden alfabético y, en consecuencia, y rogándoos a todos que seáis breves en esta primera exposición, con el fin de que pueda haber debate, Antonio Fernández Galeano, tienes la palabra. Gracias. Pues muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, señoras y señores, por su presencia. En primer lugar, quiero agradecer a Jaime Mayor su invitación y a las fundaciones Vía Cisneros y Valores y Sociedad. Bueno, quiero agradecerle a Jaime el embarque también, entre comillas, porque cuando él, el 3 de abril, me propuso participar en esto, pues bueno, yo a Jaime, que no le puedo decir no a nada, ¿no?, en virtud de tantos valores compartidos y de una historia común, ¿no?, en la UCD y, en fin, tantas cosas. Veo por aquí a Eugenio Nassarre también, que yo no puedo decirle a Jaime que no a nada. Pero claro, a medida que se ha ido acercando la fecha y he visto de qué se trataba y me veo aquí con este plantel, yo me he dicho, pero ¿qué hace un tipo como tú en un lugar como este, ¿no? Porque es como estar enjaulado con leones siendo uno el cervatillo, ¿no? Son todos estrellas de la comunicación y yo soy un modesto gestor. Por lo tanto, pediré a la domadora de las fieras que se apiade de mí, si llega el caso, ¿no? Yo creo que este ciclo, ¿no?, el necesario fortalecimiento de España, es muy oportuno y además me trae a la cabeza ese otro ciclo que desde el mundo pusimos en marcha, que se llama Pensar en España, Pensar España. Naturalmente, fortalecer la conciencia de España es fortalecer España y no creo que pueda haber algo más oportuno en estos momentos. Y si es oportuno es porque evidentemente está flojeando la conciencia de España por algún sitio. España constituye una realidad nacional con una dilatada historia y su fortalecimiento, digo, repito, resulta más que recomendable. Pero para que el fortalecimiento de España sea cierto, habrá que evitar, de alguna manera, la tremenda ceremonia de la confusión a la que España está sometida. España, además, es un Estado de Derecho, esto es un conjunto de ciudadanos que ostentan a través de sus representantes una soberanía independiente en un territorio. Esto es muy importante a la luz de las cosas que se avecinan. Un requisito esencial para el fortalecimiento de España es que sus ciudadanos tengan conciencia de Estado, conciencia de España y conciencia de Estado, es decir, que los ciudadanos sean conscientes de que forman parte de una realidad jurídica y no solo de una realidad jurídica, de una realidad cultural, de una realidad histórica. Los ciudadanos han de sentir que forman parte de algo con lo que se identifican en función de unas señas de identidad perfectamente definidas. Por otro lado, un Estado como España responde a unas señas de identidad tan enormes, ha asumido un papel en la historia tal en el mundo que no puede renunciar a seguir haciéndolo. Es decir, saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos debiera ser algo al alcance del conjunto de todos los ciudadanos. Sin embargo, parece que a la luz de los acontecimientos es algo no tan sencillo. España, y esta es una afirmación que hago, y a propósito de algún comentario que he escuchado esta mañana en alguna tertulia radiofónica, España es una realidad previa al marco jurídico vigente que le da carta de naturaleza. Esto es así. La idea de España
es anterior a la Constitución del 78, a las leyes fundamentales del Estado del franquismo, a la Constitución de 1931, a la de 1876, a la PEPA. Es anterior a todo eso y mucho más. La idea de España es una idea muy anterior a todo esto. Fíjense, nuestra vigente Constitución, como las que la preceden, se fundamenta en valores superiores previos a la promulgación del texto legal por aprobación del conjunto de los ciudadanos. Y, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución proclama o establece que ésta se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Hay un fundamento previo a la propia Constitución, que es esa realidad que se llama España. Realidad que responde también a una unidad territorial. Y esto me lleva también a la siguiente reflexión. ¿Cabe la existencia de valores superiores al derecho mismo? ¿Es planteable a los ciudadanos la quiebra de los principios que justifica la existencia de una nación? Seguramente no hay una respuesta única a esta pregunta. Pero, evidentemente, no hay margen alguno para alterar la esencia de lo que es España al margen de la Constitución. Eso, desde luego. Pero no son pocos los que piensan que hay también razones de rango superior. Y no me estoy refiriendo a razones de índole religioso, a concepciones del justnaturalismo clásico, sino a principios y valores que, sin formar parte del derecho, han de inspirarlo. Es lo que llamamos el justnaturalismo moderno, el justnaturalismo deontológico, tan defendido por muchos autores en la doctrina de la filosofía jurídica, Bobbio, Radbruch y otros. Es decir, el justnaturalismo moderno se vale de un nuevo concepto de razón y de un nuevo concepto de naturaleza que ya no se corresponde con un orden universal dispuesto por Dios, sino sencillamente al conjunto de condiciones de hecho, ambientales, sociales, históricas, que deben ser tenidas en cuenta por todos los individuos para regular sus relaciones entre sí mismos. Es decir, hay algo que está por encima de lo puramente positivo, del derecho positivo. Es decir, ¿pueden los señores diputados y senadores reunirse en un pleno y aprobar de forma unánime pues que no estamos por la tarde, estamos por la mañana? Pues sí, pueden hacerlo, pero no sirve de nada, porque la realidad es la que es. Pueden aprobar y decidir que a partir de mañana es invierno y que hay que poner las calefacciones, pues podrán hacerlo, pero tampoco sirve de nada. ¿Puede el conjunto de la Cámara decir que España no es España? Pues podría hacerlo, pero entiendo que no tendría ningún sentido, no serviría para nada, porque hay algo que está por encima del puro derecho positivo. La idea de España está por encima, por tanto, de cada Constitución y del derecho mismo. ¿Se ha atendido a esta idea de España de forma adecuada desde la promulgación de la Constitución del 78 y tal y como implícitamente y hasta explícitamente recoge la propia Constitución? ¿Se han educado a las sucesivas generaciones de españoles en estos principios? Obviamente no. Obviamente no. Por el contrario, hemos asistido pasivamente a una gestión desleal de competencias transferidas por el Estado a representantes de las comunidades autónomas que lo son también del Estado en su territorio. Competencias como la educación, los medios públicos de comunicación, la gestión de los recursos económicos han estado al servicio del falseamiento de la idea de España durante décadas, por lo que difícilmente se puede construir y defender lo que somos cuando tantos españoles han sido víctimas de un adoctrinamiento tan brutal. Si se llegara al hipotético caso, no previsto en el ordenamiento jurídico, de una consulta a los ciudadanos, resultaría que habríamos llegado a ella con el activismo desleal de los secesionistas y la pasividad incomprensible de quienes tienen que defender al Estado. ¿Qué hay que hacer para que se den las circunstancias propicias para el fortalecimiento de España? ¿Cuál es el papel que han de tener los medios de comunicación en todo esto? Creo que lo más importante es que cada uno asumamos el papel que nos corresponde y no otro. En lo que a los medios concierne, el de informar y contar la verdad, por mucho que no guste a los ciudadanos. La crisis institucional de la que tanto se habla afecta al conjunto de las instituciones y a nosotros también como medios de comunicación. La crisis institucional es tanto más grave cuanto más alejados estamos todos de la verdad
y de la función que nos corresponde en un Estado de Derecho. Cada uno tiene que dedicarse a lo suyo. Los periodistas a informar y solo a informar, los jueces y fiscales a administrar y promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los diputados y senadores a ejercer el poder legislativo, el gobierno, el ejecutivo, etc. Vivimos, y ya voy terminando, unos momentos en los que pareciera que todo está desvirtuado, en el que los jueces y fiscales juegan a ser periodistas, los policías a ser fiscales o jueces, los periodistas a ser políticos y los políticos, en muchos casos, a ser aprendices de brujo. Lo primero que habría que exigir a todos para recuperar el necesario crédito institucional es que cada uno asuma su verdadero papel y a nosotros, medios de comunicación, que informemos sin distorsionar la realidad, que no nos dejemos instrumentar, que no caigamos en la peligrosa elucubración sobre lo indiscutible y que no retorzamos la verdad para que nuestros titulares resulten más atractivos. Estamos al servicio de la verdad. Hay muchos que quieren pisotear la verdad, esconderla, distorsionarla, ignorarla, pero nunca podrán hacer que la verdad desaparezca. La información, y ya termino, debe estar al servicio de la verdad. La verdad es más importante que la información. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Simplemente yo te hago un pequeño matiz. Desde mi humilde opinión, los periodistas estamos para informar y también para opinar y crear opinión. Forma parte de las atribuciones del periodismo, me parece a mí, pero en fin, igual me equivoco. No, estoy de acuerdo. Herrera Carlos, la palabra es tuya. Bueno, seré breve porque ustedes se tendrán que ir a acostar pronto, porque me imagino que madrugarán, no serán camastrones ni nada parecido. Miren, yo no sé si los demás países de eso que se llama nuestro entorno, están debatiendo constantemente la idea esencial de su formación, de su existencia. Yo no sé si Francia, yo no he sido francés nunca, pero, y tengo poca esperanza de serlo con la edad que tengo, pero no sé si los franceses están inyectados de la grandeur, que eso ha hecho mucho, ¿no? O los británicos de su historia de imperio, se pasan el día cuestionando qué es Francia, qué no es Francia, dónde empieza y dónde acaba, de qué está constituida Francia o de qué no está constituida Francia. Ir a los orígenes de la nación española es meterse en unos siglos en los que yo me pierdo, particularmente me pierdo. Hombre, pues sí, los reyes católicos, esas cosas que entonces las naciones nacían por matrimonio y después, pero bueno, aquello era una confederación de monarquías, después la cosa se va asentando y efectivamente empieza, a mi entender, la nación española como se conoce, la nación liberal, que es la nación de Cádiz, ¿no? La nación de las Españas y las otras Españas de ultramar, allá donde estuvieran. Esa España era una España muy interesante. ¿Cuaja? Sí, evidentemente cuaja. Pero desde ese mismo momento está sometida a una serie de tensiones que además son recurrentes, es decir, cíclicas. Pasan, se agotan, vuelven a estirar y mire, llega un momento en el que algunos, y alguna vez lo he escrito, preferimos los estados que las naciones, yo particularmente, porque el estado sé lo que es. El estado es que me atiendan sanitariamente, que me eduquen a los hijos, que funcionen los semáforos, que yo pueda discutir si los impuestos son muy altos, que lo son, que además se organice una defensa racional, que determinados cuerpos defiendan la ley, que la ley se establezca democráticamente. Eso es un estado. Y la nación, pues sí, es que es como cuando le preguntaron a Pedro Sánchez el otro día: Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Y dice, pues sí. Dice, ¿qué es una nación? Ahí lo mató. No lo mató porque ha ganado. Bueno, sí, pero bueno, ha quedado como ha quedado. Es decir, el otro, pues, una nación, pues es un sentimiento, una cultura. Es decir, usted, soy Betis también. Al final va a tener razón Rodríguez Zapatero cuando dijo aquello de que la nación es una cosa discutida y discutible. Porque mire lo que estamos aquí y los que estamos haciendo. Yo les hablo de Cataluña, por ejemplo, me he criado en Cataluña.
lo llevo a gala, por otra parte. Miren, en Cataluña el separatismo siempre, desde que yo recuerdo, a pesar de mi aspecto insultantemente aniñado, yo tengo una edad. Y por lo tanto me ha dado tiempo a ver cómo eran las cosas hace años cuando muchos de ustedes no habían nacido. El separatismo en Cataluña siempre rondó el 20, el 25%, bueno, pues más, menos, ahí estaban, decían más cosas, decían menos cosas, estaban más de moda, estaban menos de moda. Pero existía efectivamente un separatismo agazapado en la forma de nacionalismo. Y ese separatismo agazapado, que con la mano derecha robaba el 4%, y con la mano izquierda adoctrinaba debidamente a las nuevas huestes, estaba esperando la oportunidad. Y la oportunidad llegó. Y la oportunidad llegó cuando se nos desmoronó todo el edificio y hubo, la verdad, inteligentemente organizado, llegó el momento de poder culpar a España, al Estado, a la nación española, a lo que queramos, que nos roba. Y a partir de ahí se dispararon las alarmas. Aún así, con el adoctrinamiento durante años y años en las escuelas, con el adoctrinamiento mediático desde la Cataluña oficial. Y no hablo del País Vasco porque es una realidad que conozco menos, pero bueno, sería asimilable. Aún así, ni siquiera son mayoría. Que claro, dicho esto, porque es que ahora seguramente el que está hablando allí, en lo de Carmena, està diciendo que, bueno, els catalans, bueno, som el que som i tots estem per la independència. Mentira. Es mentira. Eso no es verdad. Lo que pasa es que hace falta, efectivamente, que desde el otro lado se convenza a ese sector para que se manifieste de la misma manera, para que sea tan sumamente pesado Pelma, porque es Pelma como es el independentismo, que ahora mismo efectivamente explota en Cataluña y que hay larvas que se han adormecido un tanto en el País Vasco, un tanto. Es decir, si yo fuera de Bilbao, lo último que quisiera es dejar de ser español. Que quieren algunos despertarlo cual si fuera un zombie, un Walking Dead en la Comunidad Valenciana o Galicia, pero bueno, tiene el recorrido que tiene. Ahora, efectivamente hay mucha gente porque por un lado abandona la idea de España, por varios temores atávicos, el temor a que te llamen facha, y hasta que no pierdes ese temor, digamos que eres menos libre, el temor a que te llamen facha, el querer ser más progre que nadie y levantarte todos los días leyendo el editorial del País o de La Vanguardia, depende en qué orden lo tramites, y entender que la ductilidad de tu pensamiento y ese pensamiento líquido en torno a estructuras como la nación y el Estado es posiblemente lo más cool que hay ahora mismo. El gran problema de Cataluña es que ahora, si no eres independentista, no eres cool. Sí, no es guay, cool. Tú estás en una reunión y están hablando, y entonces tú dices, no, pero es que yo no. ¿Tú no eres independentista? Digo, no, vamos, no lo he sido nunca. ¿Tú quieres me hago el independentista un rato para que os sintáis igual de moderno? Pero vamos, yo no me parecéis una caterva de pelmas, porque realmente ser catalán es agotador. Es todos los días. Todos los días es una gincana, ¿no? A ver, ¿cómo puedo hacerlo para ser más catalán que nadie? A ver, ¿qué haría el buen catalán en esto? ¿Cómo se toma el buen catalán el café? Con la esquerra amb la dreta. Es agotador, es terrible. Bueno, entonces, claro, España, que España como problema ha sido especialmente final hace 2 siglos. Después la generación de Ortega, luego los Laínez y todos los demás le han echado vistazos de tal manera, cuando al final España, miren, es defender España es defender la democracia. La garantía de la democracia es defender España. Es defender los derechos sociales, es defender la igualdad de oportunidades, es defender todas las cosas que yo antes les decía que era un Estado. Pero como quiero que nos vayamos pronto a dormir,
Le doy la palabra a Federico, que va a estar 2 horas y media ahora hablando de España. Muchas gracias, Carlos. Yo solo apunto, porque si no Jaime no me vuelve a hablar, que el nacionalismo catalán y el vasco son lo mismo, forman parte de lo mismo. El nacionalismo es uno. Es más, ese concepto perverso que nos ha traído hasta donde estamos, que es el derecho a decidir, esa expresión, ese eufemismo perverso que está tan de moda, lo inventó un vasco, un tal Aguirre, que formaba parte de una cosa perversa llamada Trío de la Bencina. Pero en fin, no viene al caso. Federico, el micro es tuyo. Bien, cuando yo madrugaba donde madruga ahora Carlos, porque se ve que hay una maldición, que a algunos nos toca madrugar y otros cobran por la tarde sueldos black sin necesidad de ir a ningún sitio. Bien, nosotros madrugamos. Pues entrevisté a este señor que tengo delante de mí en el año 2004, que se llama Jaime Mayor Oreja. Y había sucedido... Había sucedido algo que él, que cuando piensa mal acierta siempre. Es el único caso de democristiano que conozco que hace el bien porque avisa con la verdad. O sea, yo hasta Jaime solo había conocido democristianos que engañaron a la Fraga, que le decían: don Manuel, a usted lo rechaza el electorado. Y se llevaban 1/3 de los diputados. Cuando por fin se presentaron, solos cosecharon el éxito pues, de Durán y Lerida, conocido, que es que no los votó la familia porque los conoce. Pero yo de ahí había concebido la idea de que todos los democristianos mentían. Y era falso, porque por lo menos 2 o 3 dicen la verdad. Y uno de ellos es Jaime Mayor. La idea de España, esta mañana decía... Mejor dicho, esta mañana me peleaba yo con Pedro J. para disfrute de nuestro común editor. La idea de España es anterior a la Constitución, a esta y a cualquier otra Constitución. Yo reconozco que ya cuando hay que pelearse con Pedro, pues hay que recurrir a todas las armas, y he recurrido a una fácil que puede entender cualquier alumno, incluso de plan C de catalán. Mira, España ha tenido muchas constituciones, pero todas las constituciones solo han tenido una España. ¿Qué es lo importante? Dicho lo cual, por supuesto, hemos pasado a otro asunto porque la cosa no tiene réplica. Pero tenía réplica. España, antes que un hecho nacional y que un hecho constitucional y, por lo tanto, que una realidad legal que está adecuándose permanentemente a los tiempos, es un hecho de civilización. España es un hecho de civilización romana y cristiana, que tiene 2000 años. O sea, ahora, afortunadamente, no estamos vestidos con chilaba, ni lleva un bonito velo en la cabeza Isabel San Sebastián, porque España, como hecho de civilización, como hecho occidental, romano, cristiano, católico, en nuestro caso, depende de una serie de valores y de una serie de tradiciones muy anteriores a su conformación legal. Y hemos tenido derecho romano, y hemos tenido derecho godo, y hemos tenido mezcla de ambos, pero al final, cuando realmente aquí se instaura otra civilización, pues los españoles, que se sabían españoles, que eran españoles en latín, pero eran españoles, y San Isidoro compone, allá en tu Sevilla neonatal, el Laudes Hispania, Laus Hispania, donde reconozco que exagera con la vegetación, pero en lo demás acierta. Esa idea de que pertenecemos a una civilización, que esa civilización es nuestra porque fue la de nuestros antepasados, que esa civilización merece ser defendida y si se pierde merece ser rescatada, eso que se ha llamado la reconquista, es precisamente la idea de España. La idea de España es una idea de civilización. Si llegamos a las constituciones, es precisamente porque partimos de una civilización que nos lleva a entender los derechos humanos como hechos a imagen y semejanza de Dios en el ser humano. Yo no es que sea muy católico, y después de pasar con la COPE, yo no sé lo que quedará del catolicismo en Carlos. De mí, como decía García, la fe no me la pueden quitar, pero la afición. Ahora bien, la doctrina, a diferencia de los obispos, me la sé.
Y, por supuesto, me asombra que haya obispos que prediquen el odio a España como parte de la manera de llegar a cardenales. La verdad es que ese hecho de civilización llamado España es la que desde el principio del actual orden constitucional, camino del desorden, pero que todavía es un orden constitucional, empieza a demolerse desde la transición en Cataluña. Yo publiqué en 1979 Lo que queda de España, basado en la idea, evidentemente desnortada, de que a lo mejor a la izquierda se le podía hacer recuperar la idea de España que una parte de la izquierda siempre ha tenido. La derecha casi siempre. Bien es cierto que mezclada con unas ideas de clase o de religión que no siempre permitían una asunción más general. Pero en general, en la izquierda ha habido una parte, especialmente tras el monstruoso escarmiento de la Guerra Civil, que naturalmente se dio cuenta de que no podemos tirar el agua sucia y el niño. Bien, eso sucedió en nuestra guerra. Afortunadamente, nuestra guerra también fue un hecho de barbarie y de civilización, y se reconstruyó sobre la base de todos los españoles, de la igualdad de todos los españoles, ante las pocas libertades que había, pero iguales, se reconstruyó. Y llegamos al orden constitucional que ratifican un 90% de españoles en 1978. Y cuando yo entrevisto en el año 2004 a Jaime Mayor, él dice: mira, Federico, con esa forma que tiene ella, el abacial, digamos, de perdonar mis extravíos, dice: lo que se están cargando es la transición. Como decía Balbín, que decía antes el catecismo: niño, decid cómo. Dice: pues claro, lo que quieren hacer es, con el cordón sanitario, echar a media España, cargarse la transición. La transición se basa en que todos los españoles tienen derecho a llegar al poder siempre que respeten unas normas de alternancia pacífica en el poder. Que eso es la democracia, poder cambiar de gobierno sin necesidad de una guerra civil o ningún golpe de Estado. Luego están las libertades de verdad, pero eso depende del Estado liberal, pero la democracia es un régimen de alternancia pacífica. Y eso, con unas libertades básicas garantizadas para todos, es el régimen del 78. Mejor que otras constituciones porque nuestra sociedad española ha ido evolucionando en muchos aspectos. Peor en cuanto a la gramática. Son las cosas como son, hay que reconocer que es mejor la del 1812, que la de 1978. Pero aquella no fue por consenso. Esta sí fue por consenso. Por un consenso nacional. Por un consenso de todos los partidos políticos. Y efectivamente, el 2004... tras el 11M, que es donde empieza la demolición de la Constitución del Estado Nacional Español, se ponen en marcha una serie de mecanismos diabólicos para que media España no tenga derecho a llegar nunca al poder. La media España, que entonces era el PP, y que ahora no sé muy bien lo que es, y casi prefiero no preguntar por lo que me pueden decir en la Moncloa. Eso, en el fondo, estaba, como todos los consensos, estaba in situ, que dicen los castizos leguleyos, en la Constitución. La nación está en la propia Constitución, por consenso está sometida a sitio dentro de la Constitución. ¿Cómo es así que al hacer una Constitución se quiere deshacer? Porque el PSOE metió a Miquel Roca en la facción de la Constitución. Por eso nacionalidades y regiones. Julián Marías, que en paz descanse, pues decía: ¿alguien me puede decir qué significa nacionalidad? Así que lo echaron del país para que no volviera a preguntar. Que es un camino que hemos llevado muchos. Veo a Hermann Tertsch, que también es uno de los últimos en transitar a esa vía. Bien, ¿qué es lo que realmente, cuál es el problema que tiene la Constitución española? Pues que hay una clase política que nunca ha admitido la legitimidad de España y que siempre la ha combatido, como no tenían fuerza, dentro de los jeribeques, los líos, las quisicosas que se pueden encontrar en la ley y están en la propia Constitución. Pero hay un problema, y es que todo se ha hecho de manera tan paulatina que por el aburrimiento, que también siempre dice Jaime, los nacionalistas nos ganan por aburrimientos. Como dice Carlos, que qué pesados son, o sea, qué pesados.
Y uno tiene la tentación de, como es pesados, para ti la perra gorda. No, porque después de la perra viene el 4%, después viene el fly, después viene todo lo demás. Con la Constitución, desde el principio tenemos ese problema. Cuando en el golpe de Estado, promovido para cambiar al final, para cambiar al presidente legítimo de la nación, promovido, como no, por el PSOE, por su majestad, etcétera, que al final queda en un fiasco ridículo, se hace una ley que se llama la LOAPA, que era el intento de reconducir legalmente las legítimas quejas de mucha gente en una época que, según dice ese incomparable, ese maravilloso ignorante llamado Pablo Iglesias, en circunstancias menos dramáticas que las actuales, nos costaba 100 muertos al año, además de, lógicamente, la inquietud, porque muchos muertos eran de uniforme y esto de llevar armas y que te maten nunca se ha llevado bien, en general, en ninguna civilización, y en la nuestra tampoco. Esa LOAPA se la cargan Felipe González y Pujol. Pero es que llega luego algo que es en la segunda parte, y voy a acabar enseguida, Isabel, no te preocupes, más que nada para no darle la razón a Carlos. No he hecho nada. Pero te veo, te he visto un movimiento gestual. ¿Qué hacen? Bueno, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, porque la clase política se adjudica la custodia de los custodios de la ley. Amigo, ya la ley no está en manos de los jueces, ya la ley está en manos de los políticos que nombran a los jueces. Eso sucede en el 85. Hay otros momentos, cuando matan a Montesquieu, Más Guerra presume de ser su enterrador, o sea, es el colmo, pero llegamos a eso. Y después, con la ley del catalán, se sustancia la cobardía patológica del desde entonces bien llamado Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque estaba prostituido desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85. Porque entonces, como dijo un político que espero tenga pronto dificultades, entonces comenzó el obsceno espectáculo de que los políticos nombraran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos. Y también el obsceno espectáculo de que los políticos se metieran a juristas y además a decisores de lo que es la legalidad en España. Bien, eso culmina en 2004, cuando llega Zapatero y se carga la transición mediante un engendro siniestro que firmó el entonces novio de Corina y que se llama Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica supone cargarse efectivamente en el espíritu y en la letra nada menos que toda la Constitución, todo el espíritu de transición, toda la concordia nacional, todo lo que en el PC se llamó el Pacto por las Libertades y la Constitución, el Pacto de Reconciliación Nacional, que había tenido lugar antes, pero que había que consumarlo legalmente y se consumó muy acertadamente, a pesar de los fallos gramaticales, en la Constitución del 78. No es fácil hacer una Constitución que va a cumplir pronto 40 años, si llega. Pero estaba hecho. Eso es lo que se carga la Ley de Memoria Histórica. ¿Cómo es posible que el jefe del Estado firme algo que lo deslegitima como jefe del Estado? ¿Que deslegitima al Estado? ¿Que deslegitima la Constitución? Pues lo hizo. Claro, porque tenía que tapar otros asuntos. También dijo una cosa, entonces Juan Carlos, y por una vez era verdad. Dijo de Zapatero, sabe muy bien lo que hace. Y lo sabía. Lo sabía. Pero eso rodando, cuando por fin, con una mayoría absolutérrima, llegó un llamado también Partido Popular, aunque no es desde luego aquel que en tiempos de Jaime Mayor, que en tiempos de María San Gil, que en tiempos de tantos héroes defendían a España en el País Vasco y se jugaban la vida y muchos la perdían, y se podía votar al Partido Popular porque era el partido que defendía a España y los valores constitucionales, nuestras libertades en el País Vasco y en toda España, y morían en Sevilla, y morían en Barcelona, y morían en Zaragoza, y morían, por supuesto, en San Sebastián. Cuando llegan al poder con una mayoría absoluta, con la promesa de derogar la Ley de Memoria Histórica para volver a la democracia, a la transición, no lo hace. Y desemboca
en el grotesco espectáculo del viernes pasado, cuando para contraprogramar la conferencia de Cocomocho, que no es más que la contraprogramación de la nuestra, entonces va la vicepresidenta del Gobierno, no se sabe muy bien en función de qué legitimidad atribuida, y les ofrece las Cortes para que los golpistas disfruten humillando a los españoles sobre los mecanismos que tendrán para bofetear la soberanía nacional. Y todos los medios de comunicación, todos, excepto uno, todos dicen, ¡ay, qué lista la vicepresidenta! Dice, ¿cómo que lista? Sí, como el plan Ibarretxe. Dice, pero hombre, al plan Ibarretxe por lo menos algunos lo criticamos. ¿Desde cuándo el Congreso tiene atribuciones para poner a discutir o a votar la soberanía nacional, que es algo previo en lo que se basa el régimen constitucional? ¿Pero esto qué es? Bueno, a esto hemos llegado. A esto hemos llegado y aquí me callo. Muchísimas gracias, Federico. Luego os daré a todos un mini turno de debate, de réplica, porque si no, Herrera me reñirá. Pero, Vieito, por favor, tienes la palabra. Bueno, yo trataré de ser más breve. No por nada, sino para que ustedes puedan también enriquecer el debate. Efectivamente, vivimos un momento especialmente difícil en España, porque yo creo que el desafío de los independentistas catalanes es probablemente el momento más difícil de la política española desde la Guerra Civil hasta nuestros días, al menos desde mi punto de vista. Yo creo que pocas veces se ha dado una situación tan preocupante como la actual. Y el origen, pues han coincidido mis tres antecesores en señalar distintas causas del origen, la etiología, el estudio de las causas de esta situación, que es verdaderamente preocupante. Pero yo creo que estamos cometiendo un error, porque esta sala viene a evidenciar hoy que los buenos somos muchos más. Lo que pasa es que históricamente siempre las minorías violentas y gritonas y bullangueras, y en todo caso las minorías, se acaban imponiendo a una mayoría que suele ser cómoda y silenciosa. Y en España la mayoría es cómoda y silenciosa. Hoy este acto es un acto excepcional en la vida de España. Es decir, que haya aquí más de 600 personas inquietas y preocupadas por el momento que vive España no es frecuente, honestamente. Es decir, multitud de actos se celebran y los organizadores, tanto la Fundación Villa Cisneros como la fundación que preside Jaime Mayor Oreja, tienen experiencia, no siempre tienen la capacidad de convocatoria. Afortunadamente, hay una parte de la opinión pública que empieza a inquietarse. Estamos todos inquietos, pero nadie lo manifestamos. Entre otras cosas, porque los españoles tenemos una pésima o una bajísima autoestima, a la que hemos contribuido a lo mejor todos un poco. Yo creo que la famosa leyenda negra, que ahora hay todo tipo de elaboraciones acerca de cuál es su origen, desde Fray Bartolomé de las Casas, que estaba muy inquieto porque los indígenas en los territorios americanos eran maltratados por los conquistadores, y entonces no se le ocurrió mejor idea que traer esclavos africanos, que esa es la verdadera historia de Fray Bartolomé de las Casas, pero no todo el mundo lo sabe. Desde Fray Bartolomé de las Casas, pasando por los afrancesados que entendieron que la vuelta de Fernando VII era un desastre para España, pasando por todos los exiliados de la Guerra Civil, había como una necesidad de desprestigiar la idea de España. Hay que desprestigiar España, hay que desprestigiar su historia, hay que desprestigiar su origen, y de ahí probablemente viene aquella idea de Sánchez de Albornoz, que también, intentando entenderlo, acabó concluyendo que era un enigma histórico. A mí me parece que lo que le falta a España es una estrategia ganadora, una estrategia que de alguna manera diga qué queremos que sea España, y sobre todo una estrategia de país. Ahora mismo lo vemos. España no hay una estrategia de país. No lo tiene el actual gobierno, pero tampoco lo tuvieron los anteriores. Cada uno a su manera. Alguno tuvo una remota idea de lo que quería hacer de España, pero faltó una estrategia ganadora para España. Y la prueba más evidente la vemos. Sectores tan estratégicos como el energético, se le entrega el energético en riguroso oligopolio, se le entrega a una empresa estatal italiana,
con la connivencia del gobierno de Zapatero y de algún ilustre capitalista español. Se le entrega a una empresa estatal italiana. Los medios de comunicación estratégicos en la conformación de la opinión pública en este país, como son las televisiones, en manos italianas. Y ahora vamos a entregarle las infraestructuras de Abertis, incluido el satélite Hispasat, a una empresa italiana. Es decir, falta un proyecto para este país. No lo hay. Por tanto, solo dos ideas más para poder debatir después. A mí me parece que efectivamente dentro de esa estrategia es fundamental, de nuevo, poner en valor la historia de España. Y para poner en valor la historia de España no solo hace falta un gran pacto nacional en materia de educación, donde hay que tener el coraje y la determinación de alcanzar ese pacto para que determinadas materias, pero fundamentalmente la historia, sea una en todo el país y no se admitan las falsificaciones con las que se han adoctrinado desde hace muchos años a muchos jóvenes que probablemente inocentemente y de manera, pues nunca mejor dicho, infantil, aceptaron todas las falsificaciones que sobre la historia se les ha contado, sino que además dos medios tan estratégicos en todos los países modernos, hablaba antes Carlos de nuestro entorno, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, en Alemania, Radio Televisión Española tiene que volver a ser un medio estratégico para este país, porque ha hecho más por España la serie Isabel que multitud de acciones y reacciones que desde distintas instancias se han puesto en marcha para defender lo que es y enseñarle a la población lo que es la historia de España. Yo siempre cuento la anécdota rigurosamente cierta de una redactora ABC que iba en un autobús y escuchó a dos jóvenes ya mayorcitas decirles cuando se estaba emitiendo la serie Isabel en Televisión Española: ¿entonces tú crees que al final Isabel y Fernando van a acabar casándose? Claro, si ese es el nivel de nuestros ciudadanos que votan igual que todos los demás y que su voto vale exactamente igual que el más culto de nuestros catedráticos de historia, pues tenemos un serio problema. Por tanto, hace falta, desde mi punto de vista, un Ministerio de Cultura. La cultura es fundamental y tiene que haber una estrategia cultural en todos aquellos territorios que ahora mismo demuestran una enorme ignorancia sobre la historia. Y a mí ya finalmente creo que a los nacionalistas hay que hablarles con claridad. Lo dice muy bien el señor Dion en su ensayo sobre la ley de la claridad, que vivió el ministro canadiense que tuvo que torear con los independentistas quebequianos. Hay que hablarles con claridad y aquí no se les está hablando con claridad. Nadie. La izquierda, porque tiene una fascinación por el nacionalismo producto de una serie de falsos paradigmas que se derivan de 40 años de franquismo. Y la derecha, porque está siempre en un temor agazapada, temiendo hacer un pacto por la defensa de los valores verdaderos que nos hacen, como decía antes, a la inmensa mayoría, a esa silenciosa y acomodada mayoría, nos hace buenos, nos hace mejores y por tanto nos hace más libres. Permítanme que termine un poco cursi. Lo mínimo que un ser humano puede aspirar es a ser un buen antepasado, a dejar una buena herencia a sus hijos, a sus nietos. Yo tengo 4 hijos y 3 nietos, a pesar de mi juventud, Carlos. Y a mí me gustaría, y les digo de verdad, que mis hijos y mis nietos tengan ese mismo país maravilloso, los mismos veranos, los mismos atardeceres y el mismo futuro que mis padres me dejaron a mí. Y eso creo que es el reto que nos planteamos. Muchas gracias. ¿Alguno quiere decir alguna cosa sobre lo que se ha dicho en esta primera ronda? ¿Algún matiz? Yo solo quería decirle una cosa a Villito, pero no quiero estropear el atardecer. Y es que una de las cosas que nos han traído hasta aquí es Televisión Española, los ministerios de Educación y los ministerios de Cultura.
Es decir, yo creo que todo lo que no se base... estoy de acuerdo con eso. Ven, pero por eso vamos a suscitar el debate y tal. Todo lo que no se base en que la sociedad civil, empezando por los medios de comunicación, que somos los grandes responsables de lo que pasa. Si hay periodistas analfabetos que dirían, con lo de Isabel y Fernando, no me hagas spoiler. O sea, estamos en una generación absolutamente analfabeta, que es fruto de todo. O sea, porque en Cataluña ha habido lo que ha habido, pero ¿qué ha habido en Valladolid? ¿Qué ha habido en Madrid? Bueno, en Madrid todavía quedan colegios bilingües hasta que no los vuele Pedro Sánchez, o sea, no sé. Pero vamos a ver, el problema fundamental es que en la sociedad, en los medios de comunicación, los profesores, los enseñantes han ido abdicando y ha llegado una nueva generación de víctimas que ya son hijos de víctimas de la LOGSE, que además llegan a jueces y que hacen cualquier cosa con cualquier ley porque no entienden ni lo que leen. O sea, estamos en un problema dramático, que es que la gente no entiende el español. No es que no defienda a España, es que no sabe español. Y no me refiero solo a Cocomocho, que total le va bien como le va. Este es un problema que es de padres y de hijos. Esto no lo arregla, como diría Mariano, el Estado. Bueno, pero como esta tarde nos hemos reunido con el propósito de hablar del papel de los medios de comunicación y de lo que nosotros, medios de comunicación, podemos hacer, pues yo creo que en esta primera ronda ha quedado absolutamente demostrado que estos 4 gigantes de la comunicación que me acompañan y que difieren en muchas cuestiones, tienen opiniones muy distintas en muchas cuestiones, coinciden desde luego en esta convicción que compartimos con todos ustedes, que se llama España. Y además la defienden con ideas muy sólidas como lo que es decir, como una realidad inapelable, que se razona y que se justifica con argumentos jurídicos, históricos, culturales y de otro tipo, más allá de las sandeces que dice Pedro Sánchez en ese debate, ¿no? Pero también es verdad que, como decía Vieito, yo suscribo, no hay aquí proyecto común ni compartido, no hay liderazgo y, como dejó escrito Edmund Burke, para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada. Y aquí formulo mi segunda pregunta. ¿Qué estamos haciendo, qué hemos dejado de hacer y qué deberíamos hacer los buenos, en este caso los medios de comunicación? Ya os pido que nos centremos más en nuestro ámbito y menos en la política, la judicatura, etcétera, y más en nosotros, en los medios de comunicación, especialmente vosotros que tenéis poder, porque yo, como he dicho al principio, siempre he sido una mandada. A mí siempre me habéis mandado, pero vosotros mandáis mucho. Bueno, yo creo que los medios de comunicación, y siempre lo he dicho, creo que tenemos una grave responsabilidad. O sea, y tenemos, yo creo que tenemos que hacer autocrítica respecto a lo que ha sido nuestra reciente historia, porque no somos ajenos a todo lo que está pasando, ni muchísimo menos. Yo antes, cuando me refería a que cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, ponía como ejemplo que bueno, los políticos no pueden hacer de aprendices de brujo y algunos lo hacen y tienen felices ocurrencias, ¿no? Y ahí está la famosa frase de que España es una nación de naciones culturales, ¿no? Es un gran invento, ¿no? El Betty. Pero desde los medios yo creo que tenemos que aportar... Que las naciones culturales, siguiendo el hilo del razonamiento de mi filósofo favorito, que es Carlos Herrera, la unión de sentimientos nacionales es la Liga. Es la Liga, claro. La Liga. Efectivamente. Hace más la Liga por la Unión Nacional que muchas más cosas. Y la selección ni os cuento. Menos el Barça, Carlos, que te pilla. Yo soy del Betis, vamos a ver, si queréis hablamos de eso, pero yo dejé de ser, reconozco, mi infancia, en fin, exactamente, mi infancia era culé y bética, pero pues porque yo llegué a Barcelona con pocos años y me llevó mi tío de la mano, pero cuando ponen un club al servicio de una causa política concreta, tú estás echando de ese club a todos los que no comparten esa causa. Es decir, estás echándoles. No es que estás diciéndoles, esto es lo que somos nosotros, y si tú no eres esto, tú, en teoría, no tienes por qué estar en este club. Bueno, pues muchas gracias, me alegro de saludarte, que te defienda otro. Ya les decía yo que iba a ser muy difícil para mí.
No, y decía que los políticos no pueden ejercer de aprendices de brujo, pero tampoco los periodistas. Y efectivamente, Isabel, los periodistas deben opinar, pero no de cualquier manera. Es decir, yo he visto propuestas de periodistas que sinceramente me llaman muchísimo la atención. ¿Cómo es posible que desde los medios se puedan estar haciendo propuestas tan atrevidas como la reforma de la Constitución porque sí? Y yo he leído a periodistas proponer la reforma de la Constitución como solución a un problema político. Pero si la reforma de la Constitución es la base de todo lo que somos, es la base de nuestra convivencia, es algo que se ha obtenido a través de un consenso que seguramente hoy es irrepetible, ¿cómo se puede estar frívolamente proponiendo la reforma de la Constitución? Bueno, esto sucede, y enlazo con lo que decía Federico, porque en el fondo, también en los medios, padecemos un problema, que es el problema del nivel, de la educación, de la formación. Entonces, falta una visión global, falta una visión sólida de lo que son las cosas. Y eso nos impide acercarnos a la verdad. Nosotros tenemos que defender por encima de todo la verdad, pero con criterio. Y no siempre se da el criterio que debiera, ¿no? Perfecto. Federico, yo sé que tú tienes una opinión Estoy de acuerdo muy con fundada. mi editor, pero debo decir que los medios tengan una responsabilidad no exime nunca de la responsabilidad individual. O sea, yo conozco a Carlos de toda la vida y yo sé lo que él defiende y él sabe lo que defiendo yo y sabemos que coincidimos en un 89% y el resto porque nuestras empresas no nos dejan. Pero yo sé que pertenecemos a la misma civilización, sé que pertenecemos al mismo país y sé que nos gusta cuando el Madrid gana una y otra vez la Copa de Europa. Y también sé que cuando alguien dice cosas como lo que decía Antonio, vamos a reformar la Constitución, ¿y por qué no te reformas tú el bachillerato? O sea, esta gente, los más audaces son los más ignorantes siempre, pero siempre. Sin duda, el más zote que hemos tenido todo puede empeorar, ¿eh? Hasta ahora, en la presidencia del gobierno ha sido José Luis Rodríguez Zapatero. España, concepto discutido y discutible, pero Cataluña no lo era. El caso que nos puede pillar cualquier día, porque ya aquí cualquiera puede ser como en Estados Unidos, presidente del gobierno, ahora sí. Bueno, este hombre ha descubierto Cataluña en los últimos meses y ha descubierto que Cataluña es una nación cultural. Y vamos a ver, serán por lo menos 2 naciones culturales, porque ahí siempre ha habido literatura en castellano y en catalán. Claro, si le digo que ya en castellano escribía Boscán de Almogávar al final del 15 y en el 16, dirá, ¿qué 16? ¿Qué es eso del 16? No preguntará Boscán siquiera, dirá que es el 16, porque pasado de un dígito ya la cosa no funciona. Pero es que en Cataluña llevan persiguiendo la expresión de los catalanes que hablan y escriben en español desde hace muchos años. Y es un idioma tan español y tan catalán, el catalán como el español, desde hace 5 siglos. ¿Sabe eso Pedro Sánchez? ¿Qué va a saber? Ni lo sabe ni le interesa. Acaba de descubrir un apaño. Bueno, y lo fundamental, al final, esto es como en los toros, te contratan, pero el que tiene que estar delante del toro es el torero. Es decir, al final, los que escribimos, los que estamos todo el día delante del micro, somos los que estamos. Y tenemos ahora una obligación moral, que es todas las supercherías, que en el fondo son acomodaciones de la clase política a poderes fácticos fácilmente reconocibles, como decía Aznar. Yo le dije un día, pero vamos a ver, ¿y por qué no dices a Polanco? Pero no se atrevía y lo estaba denunciando. Bueno, el gran problema es que nos hemos acostumbrado a que los políticos, interpretando, por desgracia a veces correctamente, la galvana natural de la gente, que lo que quiere es que no le molesten y que le dejen seguir y vamos a ver a quién fichamos este verano y tal, bueno, hagan apaños siniestros como la de vicepresidenta del gobierno, respaldada por el chico de la Checa, diciendo que vengan aquí los separatistas a la sede de la soberanía nacional a bofetearnos y nosotros sí dialogamos. ¿Cómo que dialogamos? Con los golpistas no se dialoga, se les encarcela.
y después se le juzga. Yo añado, porque veo que del País Vasco habláis muy poco, yo lo lamento, pero la cabra tira al monte y yo tiro para allá porque es mi patria chica, o mi expatria chica, porque yo me he hecho asturiana, que como digo yo, es como mi tierra, pero sin gentuza. Pero estoy de acuerdo, Federico. Los periodistas, al final, los que escribimos, los que informamos, los que opinamos, los que hablamos, somos los que formamos los medios de comunicación. Y en el País Vasco no solo te echan y no solo te denostan, sino que encima te amenazaban y te mataban o te intentaban matar, como sabe muy bien Carlos, y en su defecto te echaban, cosa que han conseguido en muchos casos, por ejemplo, en la que suscribe. Carlos. Yo pienso de que es como... ¿Cómo le llama, Wenda? Sí, yo pienso de que hay una buena parte de la fauna periodística nacional que debe perder complejos. Sí, yo creo que hay periodistas, además, es decir, con percebes en las ingles ya, de años y años de ejercicio que deberían perder complejos porque demuestran infantilismo en muchas cosas, y una de ellas es el concepto de España, la noción de España. La situamos donde ustedes quieran, ¿eh? La génesis de San Isidoro me parece muy razonable. Pues oiga, fíjese si desde San Isidoro aquí hemos tenido tiempo, porque ha llovido, de establecer una pauta medianamente asequible para todos, es decir, que todos hayamos pactado y defendido. Hay complejos de equilibrista en el periodismo nacional. Ese miedo a hablar de España, creyendo que además, hablando de España con densidad y con intensidad y con emoción, uno está cayendo en el nacional folclorismo que nos ha acompañado durante algunos años y que seguramente no ha sido lo más beneficioso para la idea de país, ¿no? Miren, se empieza escribiendo un artículo lamentando la Reconquista y dando a entender que fue el gran error de España. Una empresa insidiosa. Sí, una empresa insidiosa. Cito textualmente. Y lamentando la Reconquista, que hubiera sido el gran equilibrio del Mediterráneo tal que cual. Hombre, pues yo le dejo el equilibrio entero al autor del artículo y que se equilibra. No, era un artículo Joly Cebrián en El País, ¿eh? No, hombre, claro, sí, es que muy bien escrito, por cierto, o sea, era un ejercicio de estilo. Esto es falso. Bueno, ese artículo establece mucho debate, pero digo que se empieza por aquí y se acaba porque se cuestionan todos los hechos históricos que ha protagonizado España y que son dignos de que efectivamente formen parte del museo de una historia razonable. La gran gesta de España, cuando un tío viene y le dice a la reina que se va a ir a coger un poco de curry al otro lado y que va a ir por el otro lado. Y la reina busca quién financie esas cosas, y los Pinelo y los otros, en fin, ponen dinero, se organiza aquello y ya se olvida, dice, bueno, este chalao ya volverá. Bueno, pues el tío descubre América, joder, nada cojones. Pero es que luego vuelve y empiezan a ir tíos. Hombre, yo entiendo que todos los que iban no eran canónigos de la catedral. Si hubiera sido algún canónigo que yo conozco de la catedral, hubiera sido seguramente tremendo para el nuevo mundo. Pero establecen una gesta histórica de la que yo ciertamente me siento orgulloso. Pero es terrible que cada vez que llega el 12 de octubre haya una serie de memos con carné que establecen celebraciones paralelas porque aseguran que aquello fue el genocidio, acabar con una cultura, etcétera, etcétera. Bueno, los clichés. Si ni en eso siquiera hay un relato esencial en el que todos más o menos podamos estar de acuerdo, y no me quiero meter en los libros que por ahí deben haber,
que por ahí deben existir con el relato que se realiza de la conquista de América. Pero si nuestra propia lengua, en fin, que vamos a decir de nuestra lengua, que es el instrumento más importante de riqueza que posiblemente tengamos en España, la exportación más importante que ha realizado España a lo largo de su historia. Y están saliendo lerdos que solamente con tal de sacar algún dinerito de la administración quieren montar la Academia de la Lengua Andaluza. Y sí, se llama Juan Porras, pero él escribe Juan Porra con H's puesta. Es dificilísimo leer eso, pero es imposible leer. Han traducido El Principito y yo me pregunto quién es el imbécil que se ha gastado dinero en traducir El Principito a esa jerga, y sobre todo quién va a ser el imbécil que lo va a comprar, porque es que alguna biblioteca de pueblo gobernada seguramente lo tendrá, habrá comprado una pequeña edición. Bueno, si ni en eso nos ponemos de acuerdo, es decir, el problema está muchas veces en los que, ¿cómo se dice ahora? Vehiculizamos, llevamos la información, que como dice Isabel, efectivamente también llevamos el análisis. A eso ahora se le llama opinión. Bueno, pues el análisis de toda la vida. El análisis es la forma de interpretar la realidad que tenemos cada uno de los periodistas. Y si en eso no hay una mínima base exigible de denominador común, lo tenemos muy mal, porque los que estamos aquí no tenemos dudas, no somos sospechosos, pero hay cada tío por ahí fuera que a mí me dan ganas de pedir asilo político muy lejos. Hay algunos periodistas a quien Dios tenga en su inodoro que ciertamente han hecho flaco favor al sistema. Pero voy a dejar a mi director que estas cosas las borda, porque estas las... Por cierto, Carlos, perdona Isabel, ¿sí? Yo, al hilo de lo que estabas comentando y respecto a la gesta española del 12 de octubre, en el descubrimiento de América y todo lo que supuso para nosotros, recomiendo la lectura de un libro que es Imperiofobia y leyenda negra, de María Elvira Roca, que yo creo que desmonta la leyenda negra y que creo que es muy interesante para reconciliarnos, ¿no?, con la gesta de España. El que tenga que reconciliarse. El que tenga que reconciliarse, claro. Déjame que sea ya casi tal. Como he estado tantos años en ABC, tengo derecho. El nuevo derecho de gentes nace precisamente como la reflexión ética de los españoles al descubrimiento de América. El padre Vitoria, toda la escuela de Salamanca, el hecho de que no solamente ante dos teólogos, uno bueno, Sepúlveda, y otro malo, las casas, discutan ante el emperador sobre la naturaleza humana o no de los indios y las obligaciones que tiene la corona para con ellos, que desemboca incluso en una consulta luego de Felipe II, que era más formal que su padre, las cosas como son, más triste, pero más formal, al Papa sobre si debían devolver o no las tierras a los indios, porque encima querían dormir en paz. Y entonces el Papa, con buen criterio, dice: ¿a qué indios? Porque claro, como estaban en guerra siempre, ¿a quién se la devolvemos? A los aztecas, a los tlaxcaltecas. Y dicho Felipe II, de acuerdo, me lo quedo. Pero el derecho, tal y como entendemos cuando hablamos de derechos naturales, eso es una reflexión teológica, económica, política, moral de los españoles, cuando con América descubren que hay otros seres humanos de otras razas. Es verdad que, por desgracia, las casas pensaban que los negros no eran humanos, y tampoco Isabel la Católica, que hace suyos a los indios, los hacen propiedad de la corona para que nadie los toque, que es lo que habían hecho con los judíos los reyes en la Edad Media. Pero esa parte de la historia de España, que es parte de la gesta de América, que es la reflexión moral sobre lo que supone la primera globalización, incluyendo cuál es el precio justo de las cosas, qué pasa con la inflación, cuál es el derecho que asiste al Estado sobre los ciudadanos y qué derecho anterior al Estado tienen las personas. Eso es un hecho español que, por supuesto, no se estudia en ningún sitio. Yo creo que la historia es fundamental para entender dónde estamos, pero también hay que hacer un ejercicio de fe en nuestro propio país en el momento actual. Y efectivamente en el periodismo español está muy mal visto hablar bien de España.
Nosotros, yo personalmente, en la experiencia que tengo como director de ABC, es que cada vez que hacemos una portada positiva sobre España, nos ponen a caer un burro, incluidos y sobre todo nuestros propios colegas, ¿no? Es decir, yo recibo críticas furibundas de muchos colegas cada vez. Por ejemplo, nosotros el sábado pasado nos hicimos eco, y como somos el único periódico que tiene portada, porque los demás tienen primera página, nos hicimos eco de un informe de la Fundación Bill Gates que demostraba, con un sesudo estudio comparativo de 150 países, que tenemos la 8ª mejor sanidad pública del mundo. Pero es que además somos el 5º país más seguro del mundo, y la diferencia con el primero es muy pequeña. En España tan solo el 10% de la población tiene armas y son para cazar. Este es un país muy seguro. Se sorprenderá, muchísimo más seguro que Francia o que Alemania o que Gran Bretaña, por ponerles 3 países cercanos. Somos el país, según la Organización Mundial de la Salud, el 2º país con más esperanza de vida y el 3º según la OCDE. Pero somos, según también la Organización Mundial de la Salud, el 2º país con menos mortalidad infantil. Somos la 3ª potencia turística del mundo. Francia dice que es la 2ª, pero es que cuenta los que bajan hacia España, con lo cual es muy probable que seamos la 2ª potencia turística del mundo. Somos la 2ª potencia europea en construcción de automóviles, la 8ª del mundo. Somos el 8º país que más destina de su Producto Interior Bruto al estado del bienestar. Así nos va, nos gastamos 380.000 millones de euros todos los años para mantener el estado del bienestar. Y somos, por ejemplo, el 3er país con mejor pasaporte del mundo. Solamente nos supera Singapur y Suecia. Claro, curiosamente, no nos gusta decir esto de España, ni a ustedes, ni a muchos de ustedes. Estoy convencido que muchos de ustedes, esto no me gusta. No nos gusta hablar bien de España. Si es que es un pecado que traemos desde hace muchísimo tiempo. Probablemente está en el ADN de los españoles, no lo sé. De hecho, saben ustedes que en el 2014 las Naciones Unidas se hizo, a través de un observatorio que tiene sobre la autoestima de los pueblos, hizo una encuesta, y los chinos eran los primeros, los más orgullosos, están encantados de ser chinos. Y después los rusos, los norteamericanos eran los 9º, y los españoles ocupábamos el dudoso penúltimo lugar. Y si es que hablamos muy mal de nosotros mismos. Hace poco, el año pasado, el comisionado español y el Instituto Elcano conjuntamente hicieron entre los 28 países de la Unión Europea una encuesta en la que preguntaban si sabían qué país era la sede de la empresa que estaba llevando a cabo la mayor obra de ingeniería civil del mundo, que era el Canal de Panamá, que era el mismo país donde estaba también el consorcio que estaba construyendo en el desierto el tren de alta velocidad Meca-Medina. El mismo país que tiene una empresa que está liderando el mayor programa de control aéreo del mundo. El mismo país que es la sede de la primera multinacional de la moda del mundo. Y el mismo país que lidera desde los últimos 24 años los trasplantes de órganos en medicina pública en el mundo. Pues bien, el 60% de los encuestados dijeron que ese país era Alemania. El 15% de los encuestados dijeron que era Gran Bretaña y otro 15% dijo que era Francia. Solo el 10% de los europeos encuestados dijo que ese país era España. Bueno, pues esa misma encuesta se hizo en España y los españoles, solamente el 3% de los españoles dijeron que ese país era su país. Nosotros hablamos mal de nosotros mismos. Creo que eso también es una reflexión que nos tenemos que hacer. Por eso, cuando dice Federico, hombre, nosotros todos tenemos una cuota de responsabilidad sobre este preciso instante. Por eso yo vuelvo a decir, las mayorías acomodadas y silenciosas no son buenas en momentos como el actual. Muy bien. Eso es una gran verdad. Tendemos a confundir España, que es una realidad con muchos siglos de existencia, con sus actuales gobernantes o con su actual clase política, lo cual es mezclar churras con merinas, nada que ver. También tengo que añadir que denunciar determinadas
determinados atentados contra la dignidad de España, como por ejemplo la negociación con ETA, no solo está mal visto, sino que se paga carísimo, ¿eh? Y eso también hay que decirlo, y hay que decirlo bien alto. Pero bueno, como nos quedan pocos minutos, porque Carlos Herrera se tendría que estar yendo a la cama ya, ¿me vais a permitir que os haga una última... Qué aburrimiento tan atroz. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, pero me vais a preguntar, porque si no, no sería periodista, que os formule una pregunta a todos, que os pido que contestéis con enorme brevedad, y le daré la palabra primero a Carlos por si quiere marcharse. Y es, ¿cómo creéis que va a influir la elección de Pedro Sánchez al frente del PSOE en esta... ¿Eso significa que no queréis que lo pregunte? Porque lo retiro inmediato. Bien. En esta cuestión que estamos analizando, en el futuro de España y sobre todo en la forma de afrontar este desafío abierto en el que estamos, en el que está el nacionalismo, el separatismo, por hablar con propiedad. El votante de la izquierda tiene, o el militante de izquierda europeo, tiene una tendencia alocada al suicidio, es decir, es a la autoflagelación. De repente quiere darse una pequeña fiesta y se castiga de una manera insospechada, razón por la cual pues eligen a individuos como Benito Jamón, Chavar de Francia, o el señor Cobrin, o sí, alguno más que en un momento determinado, bueno, le gusta mucho, se dan una gran alegría, joder, qué tíos somos, qué de izquierda somos, qué pelotazo, que luego no les vota nadie. Y en España tengo la sensación de que los votantes del PSOE se han dado su pequeño auto-homenaje, ¿no? Hay un cansancio, es verdad, de las estructuras de los militantes de los partidos con los aparatos de los partidos. Yo no sé qué pasaría si mañana en el Partido Popular los militantes votasen acerca de sus líderes o de su aparato. No lo sé, porque de repente, hombre, la alternativa no es que fuera... Pero sí que es cierto que yo les digo que la conozco por proximidad. La alternativa, hay 3 o 4 asuntos que, digamos, no están en la agenda de las discusiones elementales, ¿no? Pero en el caso de Pedro Sánchez da la sensación de que sí, y de que está bañado en esa enfermedad moderna de nuestro tiempo que es el relativismo. El relativismo hace posible pues que todo se adapte de forma líquida a la conveniencia del momento y que los principios sean, bueno, si no le gusta, los cambio. Y eso lo hemos visto. ¿Eso cómo va a afectar al Partido Socialista? Pues hombre, ahora están muy contentos y muy felices. Dependerá de lo que se le dispare el relé del izquierdismo rojo y entonces quiera ser más sectario que oportuno. Si hace un pequeño esfuerzo por diferenciarse de los compañeros de viaje que tiene al lado, el ínclito Iglesias, posiblemente encontrará su sitio, pero a mí me cuesta pensar que Pedro Sánchez vaya a ser el factor de estabilidad política que pueda obtener, negociando con el gobierno, ventajas para la política en concreto que defienden los socialistas, antes que un factor de disolución o un factor de disgregación, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que es un desastre. Bueno, yo creo que es toda una incógnita, porque Pedro Sánchez ha demostrado ser un ser voluble, ubicuo, es capaz de estar en varios sitios al mismo tiempo. Alternativamente, es capaz de estar con la bandera nacional y al mismo tiempo pactando con los secesionistas. Es capaz, yo creo que de todo. Yo creo que una reflexión sí tendría que hacer el Partido Socialista, porque su propia historia, con hechos, demuestra que el camino que puedan emprender puede ser el final. Es decir, en la medida en que el Partido Socialista se ha ido radicalizando, País Vasco, Cataluña, asumiendo tesis no propias y tesis radicalizadas de otros, el Partido Socialista ha ido perdiendo la hegemonía. Recordemos que ha sido partido hegemónico, tanto en País Vasco como en Cataluña. ¿Y qué queda de ese Partido Socialista en esas dos comunidades autónomas? No queda absolutamente nada.
¿Qué puede ocurrir si el Partido Socialista opta por lo que le dictan las bases? Pues que a lo mejor, desde el punto de vista electoral, a los distintos votantes no les va a interesar esa opción. Puede haber otras más naturales. Yo creo que el Partido Socialista tiene que tener mucho cuidado, porque otra realidad que creo que se pone de manifiesto es que las bases pueden estar radicalizadas, pero los votantes no. Los votantes no. Entonces yo creo que dependiendo del camino que emprenda, que es una gran incógnita, ¿no?, Pedro Sánchez, el resultado puede ser tremendamente adverso para el Partido Socialista. Y una reflexión al hilo de esto, que no lo he dicho antes, pero sí quisiera decirlo. Yo creo que efectivamente hay que reivindicar a España y a sus gentes. Bieito ha hecho una relación de cosas absolutamente ciertas, detrás de las cuales hay personas españoles que han conseguido logros importantísimos. Yo creo que en España hay gente muy buena. El problema es que se han ido de la política. ¿Y de España? Se han ido de la política. Es decir, yo creo que hay que reivindicar que la gente buena vuelva a la política. Y para eso es necesario que desde los medios no estigmaticemos a los políticos así porque sí. Hoy en día el político es un señor estigmatizado. Y yo no digo que haya políticos que merezcan estar estigmatizados por sus hechos, pero no se puede estigmatizar a la clase política en su conjunto, porque el resultado es este, un solar. Además, yo añadiría dos características de Pedro Sánchez, ¿no?, que es tremendamente audaz, y sobre todo es, como decimos abajo, muy seguido. Es decir, vamos a llamarle persistente, ¿no? Pero es muy seguido. Cuando todo el mundo creía que era un cadáver, aunque él no lo supiera, y salía y cogía el Peugeot y se iba por allí, pocos creían que efectivamente a base de persistencia, de seguir, de tenerte aquí todo el día como un martillo pilón a su militancia, y con la audacia, por ejemplo, de cerrar la campaña electoral a 400 metros donde está la otra, en la misma orilla del Guadalquivir. Es que no se fue ni a Triana, no, se quedó en la misma orilla de Sevilla. Eso es audacia, y a veces la audacia es recompensada por los suyos, ¿eh? Bueno, yo simplemente decirte, Antonio, que es verdad que muchos políticos buenos, mucha gente buena se ha ido de la política. A otros la política les ha ido. Por ejemplo, a María San Gil, que está aquí, les ha ido, les han echado. Bieito, por favor. Bueno, vamos a ver. Puso en suerte un toro, Carlos, que es muy interesante, que es que yo creo que la izquierda se está equivocando porque está muy ensimismada en toda Europa, y al final votan los militantes, que no los votantes. Es decir, el señor Pedro Sánchez tiene la dudosa honra de haber pasado de los 110 de Rubalcaba del 2011 a los 90 de él en el 15 y a los 85 en el 16. O sea que va... pero es que, ojo, ayer votaron 74.000 personas. 74.000 personas. A Benoît Hamon, a mi tocayo Benito, a Benoît Hamon, lo votaron 1.200.000. Es decir, las primarias en Francia, que no tienen nada que ver, dicho sea de paso, con las primarias en Estados Unidos, que son mucho más complejas, que prácticamente llevan un año y hay que ir estado por estado, que no tienen nada que ver. Las primarias en Francia han movilizado a más de 1 millón de personas. A Corbyn lo votaron 600.000. Y aquí han tomado la decisión sobre la suerte de un partido fundamental para España, como es el Partido Socialista, prácticamente de los 70 y tantos, 40 y pocos. Es decir, esto es una barbaridad. Un país de 47 millones de personas, y sobre todo un partido tan trascendente en la vida política de España, porque es el segundo partido en escaños, lo deciden una minoría de 40 y pocos mil personas. Con lo cual yo creo que efectivamente
España tiene un problema, porque lo tiene, porque el primer partido de la oposición no puede estar en manos de una persona como Pedro Sánchez, que sí es cierto, tiene mucha determinación. Básicamente es una persona determinada, pero como muy bien apuntaba Antonio, entró en el Partido Socialista siendo un socialliberal, acabó en la extrema izquierda, estaba a favor de la unidad de España. Después dijo que Cataluña era una nación, al día siguiente era una nación cultural, al día siguiente ya decía que no era ni nación cultural. Entonces es un problema que una persona con tan pocos criterios pueda incluso llegar a ser presidente del gobierno por la suma de todas las minorías que pueden conformarse en el Congreso de los Diputados a tenor del comportamiento electoral de los españoles. Pero yo creo honestamente que efectivamente que en la política se ha cumplido aquella ley de Gresham que decía que la moneda mala siempre expulsa a la buena. Si uno estudia la trayectoria de políticos del pasado y ve, por ejemplo, la trayectoria de Pedro Sánchez, es que Pedro Sánchez, no solo Pedro Sánchez, los tres que se presentaban, tienen escasos estudios, por no decir, algunos dedicaron mucho tiempo, uno 10 años a primero de ingeniería y otro 10 años al derecho, y después no tienen experiencia ninguna con la vida. Yo es que creo que era fundamental que trabajasen. Yo recuerdo el programa de Bertín Osborne, que pasó por ser el gran momento de debate electoral de las primeras elecciones de este ciclo, que él dijo: yo el año pasado estaba echando, la expresión merece, echando currículum en empresas. Claro, un señor de 40 años que no ha trabajado nunca en una empresa privada, pues difícilmente puede tener una visión global de país. Y a mí me parece que eso es un serio problema que al final lo pagamos todos nosotros, porque cuando estos señores gobiernan, como gobernó Zapatero, toman decisiones muy trascendentes sobre las pensiones, sobre la educación, sobre las relaciones, la conformación del Estado de las autonomías, toman decisiones que nos afectan a nosotros. Por eso yo quiero decir que necesitamos de una nueva clase política, una regeneración de la clase política, donde probablemente nosotros también tenemos mucha, vuelvo a decir, cuota de responsabilidad, porque necesitamos de nuevo, necesitamos de nuevo poner en valor los espacios de la libertad. Es decir, ya nos han invadido hasta lo último que nos quedaba, que es la intimidad. ¿Quién va a querer ser político? Nadie quiere ser político, evidentemente. Ahora mismo. Con el espectáculo que damos entre todos, incluidos los medios, nadie quiere ser político. Pero, bueno, no, Pedro Sánchez. ¿Quién quiere? No, quiero decir, a la pregunta de Carlos, ¿quién quiere ser político? Pedro Sánchez. Formación, preparación, competente, competitividad que puede tener en cualquier lugar escrúpulos, de Europa, etcétera, con escrúpulos. ¿Para querer ser político? ¿Quién va a querer? Porque te van a machacar, vas a ser sospechoso siempre, porque oye, la clase política, yo que me perdonen, tampoco es una cueva de ladrones, ¿eh? Es decir, la clase política les advierto que en este lado de aquí también hay alguno que es muy agradable, ¿eh? O sea que... Federico Sánchez. Bueno, yo creo que el problema de Sánchez no es lo que haga el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista es una maldición que los españoles arrastramos 140 años, pero también se acabó con la tosferina. Y no pasó nada. El problema es lo que va a hacer con Pedro Sánchez el gobierno. Este gobierno que padecemos, que está cargándose el régimen haciendo como que lo defiende, ha creado una manera diabólica de entender la vida política que es el cuanto peor mejor, el mismo de Herri Batasuna. Para Mariano, cuanto peor sea la izquierda, mejor le va a él, no al Partido Popular, que apenas existe ya y pronto ya no existirá en ningún sentido, sino a él y al pequeño grupo, iba a decir notables, aprobados y justitos, que mandan en Moncloa, que están en el poder político. Lo malo de que haya lo más parecido a Podemos en el Partido Socialista es que a Mariano le ha venido Dios a ver para seguir en su política. ¿Y en qué consiste esa política? Si ya lo hemos visto. En pactar con los pedecatos, antes la tresvergencia o cuatrivergencia de Pujol, en pactar recuperar al PNV, que ahora resulta que son los buenos. El PNV, que hace apenas 3 meses, en un programa oficial en la ETV, nos llamaba a todos paletos despreciables, es decir, la doctrina racista del psicópata que lo fundó. O sea,
el problema de Pedro Sánchez es que le viene muy bien a la derecha que no hace nada, para seguir sin hacer nada. La izquierda, la única función que tiene en España, política, es ayudar a los separatistas a liquidar el régimen constitucional. La izquierda no tiene ningún programa. Bueno, los comunistas sí, los de Podemos tienen un programa, que es meternos a todos en la cárcel. Pero es un programa, lo tiene. Pero lo que hemos entendido por la izquierda hasta hace 3 años, hasta el día infausto en que alguien le dijo a Mariano Rajoy que con Podemos por la mañana, por la tarde y por la noche en sus televisiones al Partido Socialista lo iban a jorobar, cosa rigurosamente cierta, pero bueno, es mucho peor el tiranosaurio que el velociraptor. Esto no se lo contaron a Mariano, que además ya más de 3 sílabas le aburren. Queda marca 2 y ahí está. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La derecha va a decir que, no es que venga Podemos, viene Podemos y Pedro Sánchez. Así que vamos a entendernos con los catalanes, con los vascos, que así llaman a los separatistas catalanes y vascos, como si no los hubiera de otro modo. Yo creo que lo trágico de la llegada de este incompetente, que refleja muy bien el sectarismo patológico de la izquierda española, que consiste en no al PP, es que, muerto el PP que conocimos otrora, a Mariano le viene divinamente y naturalmente seguimos por la misma pendiente. Yo le doy importancia a que la vicepresidenta del Gobierno, indudablemente por orden del presidente, ofreciera a Puigdemont la conferencia con la que ha querido contraprogramar la nuestra, porque no tiene ningún derecho, porque en el fondo Mariano ya está haciendo lo que la izquierda haría si llegara al poder. Ya se está haciendo. O sea, ya se está negociando. Ya se ha permitido un referéndum en Cataluña. Ya esta mañana salía que vienen los tanques. ¿Qué tanques? Pero si el fundamental, que es que en Cataluña se vulnera la ley desde hace 30 años, no rige la Constitución prácticamente en ningún aspecto, no solamente se permite, sino que se le ha abierto despacho en Barcelona para negociar el cambalache. Y como no funciona del todo, pues ha abierto ahora las Cortes como si fuera su despacho particular. El problema de Sánchez es que es la coartada perfecta para lo que antes comentabais. Para que el mal triunfe solo hace falta una cosa, que los buenos no hagan nada. Y el problema es que los que tenían que hacer algo ni siquiera son buenos. Pues hasta aquí hemos llegado, cumpliendo con el horario. Yo quiero simplemente reiterar una vez más a las fundaciones Valores y Sociedad y Villa Cisneros que hayan organizado este ciclo esencial de conferencias en torno al necesario fortalecimiento de España. Ciclo que el próximo 26 de junio nos plantea el fortalecimiento del Estado de Derecho, con Ignacio Camuñas, exministro de UCD, Teresa Freixes, presidenta de Concordia de Cataluña, Aleix Vidal Quadras e Ignacio Astarloa. Quiero agradecer también una vez más, por supuesto, a los contertulios de esta mesa, Antonio, Federico, Carlos y Vieito, su tiempo, su brillantez, sus ideas y su generosidad, porque tienen que saber que han venido aquí generosamente, gratuitamente, sin cobrar absolutamente nada, por amor al arte y por amor a España, que no está de más decirlo, no está de más decirlo. Darles las gracias a todos ustedes por venir, por contar lo que han oído, por contribuir al necesario fortalecimiento de la idea de España y expresarme convicción de que mientras haya voces así, hay esperanza. Gracias.